a todos. Dios me los bendiga. Una bendición poder estar nuevamente con ustedes a través de los medios virtuales que semana a semana hemos venido utilizando para llegar a donde ustedes se encuentran con el mensaje de la palabra de Dios. Todos sabemos que estamos con ciertas limitaciones y las reuniones presenciales no las podemos hacer. En algunos de los casos, en otros lugares se pueden hacer con aforos muy limitados y con estrictos protocolos que se deben llevar a cabo. Pero vamos a continuar como lo hemos venido haciendo, llevando la enseñanza y el mensaje de la palabra de Dios a través de los medios virtuales. Hoy vamos en este momento a hablar de un tema que no es un tema fácil, es un tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles a los hermanos en Iglesia Faro, hermanos tal vez amigos de otras congregaciones que nos pueden ver a través del internet y algunas personas que por casualidad no se puedan estar escuchando y viendo a través de este medio. De tal manera que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y las palabras necesarias para que este mensaje llegue a cada corazón y pueda cumplir el objetivo para el cual Dios lo ha puesto en mi persona. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, y te pido, Dios, que de una manera especial podamos hacer posible que este mensaje que tú has colocado en mi corazón pueda ser transmitido y que llegue, Señor, a los destinos que tú quieres que llegues, a cada mente y a cada corazón. Háblanos, Dios, y como siempre que tu palabra nos instruya, nos corrige, nos motiva, nos consuele, nos enseñe, Señor, y que nos ayudes a prepararnos para lo más importante, que es estar siempre pendientes del gran momento, ese momento en que un día, que solo tú conoces, vamos a estar en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente un versículo que se encuentra en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto a sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Quiero hablar bajo el tema entendiendo los tiempos y las señales. Si no estamos familiarizados con el contexto de este pasaje y leemos el versículo que acabamos de leer en forma aislada, probablemente no sepamos de qué se está tratando o de qué se trata lo que acabamos de leer. Persiguiendo a Saúl a David, después de que Samuel lo había ungido como rey en lugar de él, David llegó a refugiarse para preservar la vida. O sea, en otras palabras, David estaba huyendo de Saúl, quien procuraba matarle para que no reinara en su lugar. Estando David en un lugar llamado Ziklag, ciudad que estaba ubicada en el desierto del Negev, muchos hebreos de las distintas tribus de Israel se fueron uniendo a David y llegó poco a poco a tener un gran ejército. El contexto menciona algunos nombres, también características de quienes llegaron a formar parte de los valientes de David y los principales que le acompañaron entre todos los demás. Por ejemplo, en el versículo número 2 dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Otra característica se menciona en el versículo número 8. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Pavés era un escudo largo, mucho más largo, que protegía todo el cuerpo. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gaceras sobre las montañas. El verso 14 menciona otras características. Fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor 1000. Verso 22, todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. El versículo 38 dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban
de un mismo ánimo para poner a David por rey. Como puede notarse en estos pasajes, Dios estaba con David y Dios estaba rodeando a David de gente clave, de personas claves para lo que iba a ser su futuro reinado. En el versículo 32 que leímos al principio aparecen 200 hombres que llegaron con sus familias. Estos hombres, además de ser valientes, tenían una característica que fue clave y determinante para lo que Israel debía enfrentar. Dice ese pasaje, estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Ellos entendían los tiempos, entendían las señales e iban a servir más bien de guía para conducir a Israel bajo su consejo. Vamos a reflexionar brevemente acerca de la importancia de entender los tiempos y las señales. Primero que todo quiero mencionar que no todos tienen esta capacidad, no todos tenemos este don. La Biblia enseña ampliamente que todas las personas venimos a este mundo con talentos y tenemos habilidades. Cuando todos nos entregamos a Cristo y le entregamos a Él nuestro corazón y lo rendimos a Él, estas pueden funcionar para edificar el reino de Dios y bendecir a los demás en la iglesia y apoyar en sus vidas espirituales. Además, Dios, a través del Espíritu Santo, después de que una persona se entrega al Señor, puede colocar otros dones con un sentido espiritual mucho más agudo que también suma a la misma causa, a la edificación de su reino. Lo que se muestra claramente en esto es que no todos los que usan dones y habilidades en la edificación del reino de Dios son dotados con las mismas características y talentos. En esto hay una gran variedad y Pablo, enseñando al respecto, lo compara con miembros de un solo cuerpo que, siendo muchos y muy distintos entre ellos, se complementan, siendo todos como un equipo que hace funcionar a través de sus características y cualidades el cuerpo en una manera correcta, como corresponde. Ningún don sobra, eso es muy importante. Tenemos que entender que lo que yo no hago, otra persona no lo va a hacer. Lo que hace otra persona, yo no lo puedo hacer, porque cada uno tenemos dones y roles que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ningún don está sobrando. Todos son necesarios. Y por ello, la capacidad de ver más allá de lo que se ve normalmente y percibir tal vez lo que otros no pueden percibir, tiene un lugar. Y en tiempos como lo que estamos viviendo, estos dones, estas capacidades de percepción que van más allá de lo normal, cobran una gran relevancia y cobran mucha, pero mucha importancia. Hoy necesitamos de estas capacidades en medio de la iglesia que nos puedan enfocar y hacer ver cosas que tal vez no hemos estado viendo y que nos puedan servir de guía y de ruta. Esta capacidad especial parece, cuando uno la estudia a la luz de la palabra, que abraza a los dones de sabiduría y de ciencia. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla y enseña al respecto de estos dones. En 1 Corintios capítulo número 12, verso 8, Pablo dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vemos que hay dos dones que menciona este versículo: el don de palabra de sabiduría y el don de ciencia. El don de ciencia es prácticamente poder conocer algo de una forma sobrenatural, sin la intervención de ninguna fuente o de ningún tercero. El don de sabiduría se inclina más a hablar o hacer, proceder de la mejor forma y con el mejor y más acertado criterio en determinada situación. No vamos a hablar de los dones, ni tampoco andar sobre estos dos dones, pero
a la luz de conocer y entender los tiempos y las señales, podríamos decir que estos dones y cualidades se muestran en aspectos puntuales de acontecimientos que tendrán lugar en determinado momento. Y como don, y como todo don, su aplicación debe ser regulado, eso sí, y está supeditado a lo que la doctrina bíblica enseña al respecto. Yo no puedo actuar bajo la inspiración, entre comillas, de un don espiritual y contradecir lo que la palabra, lo que la doctrina, lo que los lineamientos bíblicos enseñan al respecto. Entonces, sabemos que la regla de autoridad, en este caso, es la Biblia, su enseñanza acerca del tema, y cualquier manifestación espiritual, por más impactante que sea y por más sobrenatural y poderosa que aparente que se muestre, está siempre supeditada y subordinada a lo que es la enseñanza propia de la palabra del Señor. Estas habilidades, estos talentos, estos dones, esta capacidad especial, la podríamos nosotros comparar con, usando un poco como tipo de lo que era el Urim y el Tumim en las vestiduras de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Para ello quiero leer un pasaje que se encuentra en el libro de Levíticos, en el capítulo número 8, versos 6 en adelante, dice así: Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Versículo 21, capítulo 27, el libro de Números, nos habla referente al Urim y el Tumim. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Parecía que para muchos, aunque no me gusta la expresión, era como un tipo de oráculo, donde se podía consultar la voluntad de los dioses, hablando de las naciones paganas, o en este caso, del pueblo de Israel, venían con una consulta delante de Dios, se la presentaban al sacerdote, el sacerdote se acercaba a donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, y allí entonces Dios resolvía y manifestaba el asunto a través del Urim y el Tumim. Urim y Tumim entonces eran dos piedras colocadas en el pectoral del sumo sacerdote, o otras versiones dicen como por dentro del pectoral, y frente al velo del lugar santísimo, como lo acabo de mencionar, se consultaba a Jehová, y dependiendo de la piedra que el sumo sacerdote sacara, era confirmada la respuesta, ya sea en forma positiva o negativa, siempre con el entendido, siempre con la premisa de que aquello era la opinión y la voluntad de Dios ante la interrogante planteada. También, si quisiéramos ver esto de los hijos de Isaacar como un tipo, podríamos compararlo con el profeta, también en el Antiguo Testamento, que lo podría muy bien representar. El profeta recibía la revelación de la voluntad de Dios para determinada situación, y en base a ello, entonces, se debía actuar por parte del pueblo si éste obedecía la voz de Dios a través del profeta. El profeta, a diferencia del sacerdote, los sacerdotes representaban la palabra escrita de Dios, lo que se conoce en el idioma griego como el logos, lo que Dios ya ha declarado en forma general para todos, y es la regla de fe de los hijos de Dios.
y es la máxima autoridad sobre cualquier revelación, como lo acabamos también de mencionar hace un momento. En ella, en el Logos, en la palabra de Dios, Dios ordena acerca de toda forma de vida. Ahí está y registrada y se expresa cuál es la forma de actuar en toda forma de vida. Pero el profeta representa siempre también la palabra de Dios, pero para una situación puntual, para una situación determinada, y a eso se le conoce en el idioma griego ya no como logos, sino como rema. Ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que debemos defender el santuario, por decir algo, de toda contaminación y toda inmundicia. Pero, ¿cómo proceder ante una situación de ataque de parte de un enemigo? ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, el profeta, como lo hizo David y otras personalidades en el Antiguo Testamento, consultaban a través a Dios, y el profeta revelaba la voluntad de Dios de una manera puntual y específica a esa situación. No era una palabra que tenía una aplicación general ni para todo momento, sino para alguien y algo en forma específica. Entonces, la iglesia, amado hermano, amado amigo, que es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios en esta tierra, debe regirse siempre, siempre por el Logos, por lo que Dios ya ha declarado a través de su palabra. Y ella es toda la regla que nosotros necesitamos de fe y de conducta. Pero en cuanto a su caminar, en la ruta que debemos seguir, debemos caminar en base al rema que Dios indique para determinadas situaciones y determinadas circunstancias. Quiero leerles algo que se dio con la iglesia en el primer siglo, en el libro de Hechos, capítulo número 16. Voy a leer del versículo 6 al 9. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí los protagonistas de este registro son Pablo y Timoteo. Ellos estaban haciendo precisamente lo que la palabra, el Logos de Dios, lo que Cristo dijo que debíamos hacer los hijos de Dios: cumplir con la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ya Pablo y en este caso Timoteo, que le acompañaba, estaban cumpliendo con aquello que el Logos demandaba por parte de ellos: llevar el evangelio a todas las personas. Ellos lo estaban haciendo con todo el corazón, con entrega, con valentía y decisión. Se dedicaban prácticamente a proclamar la palabra del Señor. Pero en determinado momento, Pablo, que quería predicar en algunos lugares, recibe una palabra personal, una palabra direccional, lo que ya no es el Logos, sino el rema de Dios para determinada situación. Y fue tan directa aquella palabra que le impidió el Espíritu Santo, como acabamos de leer, que le impidió predicar la misma palabra en la provincia de Asia y en la ciudad de Bitinia, ya que ellos debían enrumbarse, que es lo que el Logos nos viene a mostrar, el rumbo que debemos seguir ante determinadas situaciones. Ellos debían enrumbarse a Macedonia, a otra provincia donde Dios los dirigió a través, en este caso, de una visión. Así fue como el apóstol Pablo, en este caso, recibió el rema de Dios por medio de una visión, y Dios puede usar múltiples formas de hacerlo, pero Dios dando un rema para que se dirija
alguien o su pueblo a determinada situación, es decir, que se enrumbe. Es una palabra personal, pero también direccional. Y en este caso los dirigió a la provincia de Macedonia. Y allí, en una de las ciudades importantes de esa provincia, vemos el resultado del nacimiento de la iglesia en la ciudad de Filipos. Hermanos, la iglesia necesita, hoy más que nunca, ser dirigida por el rema de Dios, vivir bajo el logos en cuanto a nuestros lineamientos, nuestra conducta, nuestra regla de fe y práctica, pero ser dirigida en cuanto al rumbo que debemos seguir por el rema de Dios. Y aunque sigamos enseñando y practicando el logos, debemos tener agudizado nuestro oído y espiritual para poder captar, percibir cuando Dios quiere hablarnos de una manera particular y en una manera direccional. Debemos sí practicar todos los días el logo, las enseñanzas, los lineamientos bíblicos, pero ¿hacia dónde debemos enrumbarnos? Definitivamente, hermanos, hoy más que nunca estamos necesitando esa dirección divina. Hoy, hermanos, la iglesia está siendo desafiada a nuevos rumbos. No se trata tan solo de saber lo que dice la Biblia y aplicarnos en ello. Eso es importante y lo debemos seguir haciendo hasta que salgamos de esta vida, ya sea porque muramos o porque Cristo venga y nos lleve al cielo. Pero se trata de hacia dónde vamos en todos los cambios, hacia dónde vamos como iglesia en todos los cambios que están tomando, que se están dando ahora en la humanidad. Porque no se trata de un cierto sector, no se trata de América Latina, no se trata de Estados Unidos y Canadá, no se trata de ciertos países de Asia o algunas naciones de Europa. Es en todos los países, en los 5 continentes que estamos viviendo la misma experiencia y la misma situación. Y como iglesia universal, no podemos escapar por ser pueblo de Dios de aquello, todo lo contrario. Debemos hacernos presente y ser protagonistas del giro que está teniendo la humanidad en este tiempo que, como lo podemos presenciar, nos enseña que aquellas señales previas a los últimos años, justo antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, ya están tomando lugar en este planeta. Jesús habló de ellos como principio de dolores. Hermanos, es necesario darle mayor importancia y prioridad a buscar la dirección de Dios para este tema, para este asunto. ¿Qué nos está diciendo el Señor en estos tiempos acerca del rumbo que debemos tomar, relacionado al rumbo que están tomando las naciones en este planeta? Si para muchos el cristianismo es asistir los domingos al culto en el templo y guardar cierto código de comportamiento, aunque esto es bueno, parece ser que ahora esto está cambiando. Ya eso no es el cristianismo al que estamos entrando ahora. Esa no es la dinámica, esa no es la estrategia. Hoy estamos siendo desafiados e impulsados hacia nuevos horizontes. Cuando nosotros levantamos la vista para presenciar el panorama actual, vemos una serie de señales que se están cumpliendo frente a nosotros, hermanos, que nos demuestran un camino, el camino a donde todas las naciones y todos los países se están enrumbando. Y esto nos dice que la forma, no el fondo ni la esencia. Quiero ser muy claro en esto para no ser mal interpretado. La forma, no el fondo, de la iglesia está siendo cambiada. Y es ahí precisamente donde como pueblo del Señor debemos ser como los 200 jefes de las tribus de Isaacar que leímos en Crónicas al principio, o el Tumín y el Urín, que venían con respuesta de Dios para determinada situación, aquellas piedras que eran puestas dentro del pectoral
de la vestimenta sacerdotal, o bien como aquellos profetas que consultaban a Dios sobre algún asunto específico y luego regresaban con aquellas palabras: así ha dicho el Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, y con esto ya prácticamente estoy concluyendo, leemos en el versículo 1 y el versículo 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, o el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor, en el versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Mientras ellos están en una búsqueda, en una consagración, en una dedicación, que es el ambiente propicio para que Dios se manifieste y nos hable. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No es que Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, estaban con los brazos y las piernas cruzadas viendo Netflix o leyendo el periódico. Ellos ya estaban haciendo la obra de Dios con esmero. Pero hay un momento en que la iglesia tenía que tomar un rumbo distinto al que estaba acostumbrada, porque las situaciones que estaban rodeándoles también iban a requerir de ese cambio, de ese reseteo, por decirlo de alguna manera. Y es ahí donde el Espíritu Santo trae un rema a la iglesia que estaba allí en Antioquía acerca de lo que Pablo y también Bernabé debían hacer de una manera distinta. Sus ministerios iban a cambiar la forma, no el fondo ni la esencia. Ellos iban a continuar predicando el mensaje de Cristo a las personas, pero ahora la estrategia iba a ser modificada porque el rumbo de sus ministerios iba a ser cambiado. Y ahí es donde los famosos viajes misioneros de Pablo, que llevaron el evangelio por muchas naciones del Imperio Romano y dieron como resultado el nacimiento de varias congregaciones en aquel lugar, el levantamiento de muchos cristianos, líderes que llegaron a ser claves en el desarrollo de la obra de Dios y de un gran impulso a la iglesia en el primer siglo, se dio. Fue la respuesta de la iglesia en Antioquía a un rema directo de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que dijo: apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo para la obra que yo los he llamado. Dios conoce todos los tiempos y todas las sazones, dice el libro de los Hechos, cuando Cristo estaba ascendiendo y los discípulos lo vieron. Ellos preguntaron cuándo iban a suceder todas estas cosas, y los seres que estaban allí les respondieron: no les toca a ustedes conocer estas cosas, los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su soberana voluntad. Pero Dios nos revela estos tiempos, nos hace conocer los tiempos, nos hace conocer todo lo que se respecta a las señales, para poder nosotros ajustar el rumbo de nuestras vidas a aquello a lo que Dios nos está llamando, como lo hizo en esta iglesia de Antioquía, apartando a Pablo y a Bernabé para que sus ministerios sufrieran una transformación en cuanto a la forma y no al fondo. Hermanos y amigos, Dios quiere hoy más que nunca dirigir a su pueblo. Ya hoy no estamos viviendo la vida cristiana en cuanto a nuestra día a día y en cuanto a nuestra estrategia, como lo hacíamos hace 5 meses hacia atrás. Hoy las cosas son diferentes y Dios sigue siendo el Señor.
Y los propósitos de Dios no han cambiado ni se han movido un milímetro de los propósitos originales. Y Dios quiere continuar usando la iglesia y que ésta sea su cuerpo aquí en la tierra, siendo Cristo la cabeza. Pero Él quiere que nosotros tengamos claridad y no confusión. Hoy impera y prevalece la confusión en las personas en forma general, pero también en la iglesia del Señor. Uno como líder de la iglesia a veces se frustra porque está confundido y no tiene claro hacia dónde va todo esto. Y no puede dar una palabra direccional al pueblo porque no lo tiene claro. Pero Dios no quiere que tengamos confusión. Dios no es Dios de confusión. Él quiere que tengamos claridad. Y para ello debemos agudizar nuestro oído para escuchar la voz de Dios a través de un rema del Señor. Y lo que yo podría decirles en esta hora es que Dios desea poner sus manos, colocar sus manos en el timón de este barco que es su iglesia, y que Él la dirija y la lleve al lugar que Él determine mejor en estos tiempos. Muy probablemente esto va a requerir de ajustes muy drásticos y cambios en la estrategia y el estilo. Pero es Dios el que va a poner las manos en el timón del barco y Él sabe a dónde está el destino. Él quiere llevar su barco a los mejores lugares, a los lugares que Él determine que sean mejores en este tiempo. La pregunta que nos planteamos, y hágasela a usted y yo me la tengo que hacer: ¿estamos dispuestos a ser dirigidos por el Señor en este cambio de rumbo? Para ello debemos reprogramar nuestro chip, nuestra manera de pensar, porque lo más seguro es que la programación que ha estado ahí, y lo hemos tenido durante mucho tiempo, ya no se ajuste en su totalidad y requiere de cambios importantes. Dios nos está enseñando que la iglesia, la razón de ser de la iglesia es la misma, pero que ahora debemos asumir nuevos retos, cambios de rumbo y cambiar nuestras estrategias. Y Él nos va a dar la claridad y debemos estar abiertos a recibir un rema, una revelación fresca, direccional de parte del Señor, entendiendo que estamos entrando o adentrándonos a tiempos determinantes para la humanidad, porque el panorama, cuando alzamos la vista, nos dice: estamos viviendo en aquellos tiempos que hace mucho nosotros los veíamos como muy lejanos, a muy largo plazo, pero hoy es nuestro presente y son las señales de los últimos días. Y necesitamos primero que todo consagrar nuestra vida. Y si no has hecho de Cristo tu Señor y Salvador, hoy tienes que hacerlo. Y si un día lo hiciste y te has apartado de los caminos y te saliste del redil, hoy tienes que volver. Y si nos hemos mantenido por la gracia de Dios en ese redil luchando la buena batalla, necesitamos redoblar esfuerzos y estar dispuestos a seguir a nuestro pastor, el pastor de nuestras almas, como lo enseña la Escritura, porque Él nos va a guiar siempre a lugares de reposo, aguas de reposo y a verdes praderas. Tal vez lo va a hacer de una manera diferente. Nuestro destino no ha cambiado, nuestra razón de ser no ha cambiado. El trayecto quizás que veníamos siguiendo ya no es el que debemos seguir. Tenemos que buscar otro trayecto. Dios nos va a mostrar el camino, dice su palabra, y nosotros vamos a andar por él. Y por torpe que seamos, no nos vamos a apartar. Oremos. Padre, es en el nombre de Jesús que venimos ante tu presencia, dándote la gloria y la honra, y reconociendo que hoy más que nunca necesitamos de aquellos 200, lo que representan aquellos 200 valientes de la tribu de Isaacar, que eran personas, nos dice, que entendían las señales y los tiempos y sabían cuál era el camino para Israel. No el camino, el mejor camino.
Ayúdanos, Señor, a sensibilizarnos espiritualmente y a buscar con todas nuestras fuerzas, como lo hacían los líderes y la congregación en Antioquía, para poder entender cuáles son estos cambios y estos nuevos desafíos, a nuevos rumbos que como iglesia debemos tomar previo a tu segunda venida. Aviva la obra en medio de los tiempos, Señor, y en medio de los tiempos hazla conocer. Ahí donde usted está, yo le bendigo, envío una palabra de bendición a ti, a tu familia, a tu trabajo, a tu salud. Y te digo, cree, porque para el que cree, todo es posible. Que Dios le bendiga.